Muy bien. Este, como siempre les pregunto, ¿tienen dudas, preguntas de los temas anteriores? Profe, solamente el examen va a venir hasta lo de la semana pasada, el jueves de la clase de la semana pasada. Sí, todo lo del sistema nervioso central, que fueron neurotransmisores, GABA, glutamato. Luego de ahí vimos un poco de benzodiazepinas, antipilépticos, antipsicóticos, antidepresivos y me parece que sedantes, perdón, anestésicos generales y locales. Creo que son los 5 temas que vimos. Sí, me faltará uno, pero es todo lo del sistema nervioso central. Sale, profe, gracias. Sí, nada. Ya nadie, ¿verdad? Tiene problemas para acceder al Moodle. ¿No? Ok. Si hubiera todavía alguien, tienen hoy y mañana para comentarme y a ver, resolver su problema. Ok. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas de esos temas antes del examen? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar con el tema de antiinflamatorios. La clase pasada estábamos terminando de ver sobre el ácido acetilsalicílico o aspirina. Veíamos que era uno de los antiinflamatorios que tenía un mecanismo especial que principalmente se encargaba de acetilar tanto proteínas u otro tipo de células y eso principalmente generaba su efecto, ya sea como cardioprotector o como un agente antiinflamatorio. Entonces, de hecho, es el único de los antiinflamatorios no esteroideos que tiene ese mecanismo que es acetilar directamente a la ciclooxigenasa. De hecho, hay 3 mecanismos principales. Uno que se encarga básicamente de hacer una inhibición de la enzima ciclooxigenasa, otro que bloquea y tarda tiempo en reactivar esta ciclooxigenasa, y tenemos este tercero que es la acetilación de la molécula. Entonces, dentro de los principales efectos adversos que se tienen, pues como ya hemos mencionado, son la presencia de úlceras gástricas, de dolor estomacal, problemas que pueden generar cierta hepatotoxicidad y sobre todo daños en infantes, ¿no? El síndrome de Rey, que es una activación del sistema inmune que va a generar cierto salpullido y cierta laceraciones dentro de la piel. Normalmente no genera tanto problema, se puede controlar bastante bien con antihistamínicos y la recomendación simplemente es no utilizar este tipo de tratamientos en personas o en infantes. Bueno, los pediatras no recomiendan dar ácido acetilsalicílico. Se tienen cualquier otro tipo de herramientas que pueden contrarrestar de mejor manera los efectos antiinflamatorios. Ok, otro de los principales antiinflamatorios no esteroideos o de los más comunes es el paracetamol. Prácticamente todos conocemos la actividad o la hemos consumido en algún punto de nuestras vidas el paracetamol. Como ya les he mencionado, de forma particular aquí en México tenemos cierta resistencia al uso del paracetamol. Necesitamos dosis altas para poder tener los efectos antipiréticos. Eh, También se ha visto que la ventana terapéutica el paracetamol es muy estrecha. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan, el concepto es cuándo a qué dosis se empiezan a observar los efectos tóxicos. Entonces, la ventana del paracetamol es muy estrecha porque conforme se está observando los efectos analgésicos y antipiréticos, ya empezamos a ver ciertos efectos de hepatotoxicidad. Entonces, el abuso de este metabolito ha generado problemas severos, sobre todo de hepatotoxicidad. Vamos a ver qué mecanismos o cuál es el principal efecto que se genera. Y porque también es uno de los fármacos que no es recomendado consumir con bebidas alcohólicas. No tanto porque exista una interacción directamente con el paracetamol, por ejemplo, como el caso de las benzodiazepinas, donde simplemente se potenciaba el efecto depresor del sistema nervioso central, sino aquí tenemos un mecanismo hepatotóxico conjugado. Entonces, ¿qué características tiene el paracetamol? Algo que es muy importante es que el paracetamol es el único AINE
que no tiene efecto antiinflamatorio. Es decir, tenemos efecto analgésico y antipirético. De hecho, el mejor efecto antipirético que podemos encontrar es en el paracetamol, que debería ser el único uso que deberíamos darle al paracetamol. Si han, por ejemplo, si han necesitado la prescripción de este medicamento, normalmente sabrán que les dicen que no, uno, que no lo consuman por más de 3 días, esto por parte de la hepatotoxicidad, pero desafortunadamente los médicos luego lo relacionan como un efecto antiinflamatorio. Entonces les dicen, tienes una contusión, vamos a darte un antiinflamatorio para que se te desvanezca un poco más rápido la hinchazón. Lo único que va a generar es un efecto analgésico, pero el efecto antiinflamatorio no tiene este AINE. Entonces, esa es una de las características principales. Y de todos modos, si alguno de sus médicos les recetara este medicamento, porque sabemos que es el tratamiento clásico que dan los médicos, pues si algún médico les está recetando esto como antiinflamatorio, pues mejor cambien de médico porque posiblemente no esté consciente de los efectos que está generando y solamente es como un tratamiento convencional que siempre dan, ¿no? Como efecto analgésico es bastante bueno. De hecho, por ejemplo, parte de algunos problemas de dolor, por ejemplo, si van al dentista, lo único que les dicen, tómense un analgésico, ¿no? Entonces les dan el analgésico que va a ser paracetamol. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, disminuir el hinchazón porque les quitaron la muela del juicio, porque le hicieron algún procedimiento de endodoncia o alguna extracción de un diente, posiblemente deberían preguntar si pueden utilizar algún otro tipo de antiinflamatorio, tal vez que sí realmente disminuya la hinchazón, y si no, pues la mayoría de los dentistas pues se apoyan en estos métodos físicos para desinflamar, que es pues que vayan aplicándose un poco de hielo en la zona donde está hinchada o que inclusive coman mucha nieve para favorecer el proceso desinflamatorio, ¿no? Entonces, además de que, bueno, también cuando tenemos pues tenemos un problema directamente de endodoncia o de algún tipo de ortodoncia, es muy difícil hacer la deglución de las tabletas, ¿no? Entonces casi también se limitan mucho en el uso de estos medicamentos, ¿no? Existía durante mucho tiempo una teoría de que puede generar o que sus efectos específicos tienen que ver sobre una enzima o sobre una isoforma que es la ciclooxigenasa tipo 3. Ya habíamos visto que tenemos dos isoformas, la COX-1 y la COX-2, que esta siempre la íbamos a encontrar y se iba a activar cuando teníamos un efecto inflamatorio como para potenciar la formación de estas prostaglandinas y prostaciclinas. Se cree que hay una tercera isoforma, ciclooxigenasa tipo 3, se ha encontrado restos en el genoma, se ha intentado, solamente han visto que tenemos rastros del genoma en más bien, del gen que codifica para esta proteína dentro de nuestro genoma. Sin embargo, no se ha podido localizar de manera puntual dónde se expresa esta proteína. Entonces, existe la teoría de que sí la debemos de tener, no la hemos encontrado o no se ha hecho el análisis para poder hacer la identificación de manera correcta. Entonces, digamos que una teoría que está ahí, se está trabajando todavía en, primeramente, elucidar el funcionamiento de esta COX-3 y, número 2, cómo puede participar, cómo puede estar regulando el paracetamol sobre esta enzima. ¿Qué otras características tiene? Pues fácilmente tiene una concentración plasmática máxima a los 30 y 60 minutos y un tiempo de vida media de 2 a 4 horas. Quiere decir que vamos a observar el efecto máximo 30 minutos después de consumir la tableta. Creo que tal vez esa es una de las razones por la cual se sigue dando este medicamento, porque pues tenemos un efecto relativamente inmediato, ¿no? O sea, nos lo tomamos 30 minutos después, ya tenemos el efecto. Sobre todo, por ejemplo, si es antipirético, que es lo que más necesitamos, un medicamento que nos baje la temperatura de manera rápida. Pues detectamos la fiebre, 37, 38 grados Celsius, tomamos el paracetamol y ya después regresamos a nuestro nivel de 36,5 con termómetro de axila, ¿no? Y un tiempo de vida media de 2 a 4 horas. Quiere decir que aproximadamente dentro de 3 horas ya se va a metabolizar todo el medicamento y necesitaremos repetir la dosis. Por eso es que muchas veces la dosis se tiene que hacer en dosis repetidas. Tenemos que estar
dando tratamientos ya sea cada 6 horas, cada 8 horas, muy rara vez se les van a dar cada 12 horas. Entonces, casi cada 6, cada 8 horas, por lo menos los primeros 30 días, o por lo menos el primer día, se tiene que dar. Sin embargo, los efectos adversos más importantes tienen que ver esta parte de toxicidad, hepatotoxicidad. ¿A qué dosis se alcanza esta toxicidad? A partir de 10 a 15 gramos, que técnicamente serían 20 tabletas. Entonces, podríamos decir que son muchas, pero si, por ejemplo, estamos en una dosificación de cada 8 horas, estamos tomando 4 tabletas al día. Quiere decir que la toxicidad la vamos a alcanzar al quinto día que estemos consumiendo paracetamol como un agente antiinflamatorio. Tal vez podrían decir, bueno, para un efecto antipirético, pues ya dentro de 5 días ya se me debió haber bajado la fiebre, si no debo de tener una condición más grave. Pero como les decía, dan el paracetamol sobre todo como un agente antiinflamatorio. Entonces, si estas personas, por ejemplo, tienen un problema de inflamación, una lesión, una contusión, que les está generando una molestia y toman, normalmente las inflamaciones tardan entre 3, 4 días. Si se la toman 5 días, ya se van a empezar a observar los efectos hepatotóxicos. Ahora, ¿qué es lo que hace o por qué genera esta hepatotoxicidad del paracetamol? Tiene que ver principalmente con el metabolismo que se está generando. Tenemos 3 tipos de metabolismo. Primeramente, formando un conjugado de tipo sulfúrico, para que es más o menos como el 20 al 30% el que se va a metabolizar por esta vía. Después tenemos una conjugación con glucurónido. Recordemos que todo el tipo de conjugación del glucurónido pues prácticamente se vuelve inactivo. Entonces, en el momento en que se activa este metabolito de fase 2, pues ya prácticamente el fármaco queda inactivado por completo. Sin embargo, tenemos una fase que podríamos considerarla menor, sin embargo es importante, 5 al 15%, que se va a metabolizar por citocromo P450. Estas enzimas, los citocromos, si no lo recuerdan, son las enzimas que se encargan de metabolizar el 80-90% de los fármacos dentro del organismo. Funcionan como enzimas que van a favorecer reacciones sencillas, metilaciones, acetilaciones, oxidaciones, eh, eh, modificaciones de grupos nitros, modificaciones de grupos sulfuro, formación de nuevos enlaces, oxidantes, etcétera, ¿no? Entonces, se encargan de estar, digamos, derivatizando las moléculas o los diferentes subproductos que se vayan formando para irlos desactivando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se metaboliza por citocromo el paracetamol, vamos a formar este compuesto, que vamos a denominarlo como NAPQI. Ahí viene el nombre completo, que es N-acetil parabenzoquino y enamina, ¿no? Entonces, aquí tenemos la enamina. Tenemos esta formación por parte de un efecto de resonancia. Vemos que tenemos aquí diferentes dobles enlaces conjugados, sobre todo en los heteroátomos de manera importante. Formamos aquí el ceto, tenemos los enlaces paralelos y la formación de la enamina. Entonces, de la imina, perdón. Entonces tenemos aquí la formación de la imina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La mayoría de este tipo de conjugación es susceptible de formación de radicales libres, es decir, este enlace se puede romper, cada átomo va a generarse con su electrón, y entonces, ¿qué es lo que vamos a formar? Pues vamos a formar aquí un radical libre, ¿no? Que si bien tiene un sistema de aromaticidad aquí que puede estar, digamos, medio estabilizándose, pero estamos formando radicales libres por parte de la ruptura de estos enlaces o por parte de la formación de este tipo de componentes. ¿Quién va a ser el primero que va a encargarse de no podemos llamar neutralización, sino vamos a llamar la estabilización o tal vez formar un radical persistente, es decir, un radical que sea un poco más, que dure más tiempo sin estar reaccionando con mecanismos vecinos? Entonces, ¿quién va a ser? Pues va a ser glutatión. Glutatión es el principal antioxidante de tipo no enzimático. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este glutatión lo que hace es que captura este radical libre y lo empieza a girar dentro de sus moléculas para favorecer una especie de resonancia dentro de toda la estructura.
Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que si estamos formando rápidamente estos radicales libres, la concentración de glutatión se va a disminuir de manera importante. Entonces, si nosotros seguimos consumiendo estos elementos, pueden pasar dos cosas. Número uno, que agotemos nuestras raciones de glutatión, digamos, almacenadas. Y número dos, que incrementemos la cantidad de radicales libres en el organismo. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender, número uno, de la cantidad, por ejemplo, de citocromos que estemos activando y también de la cantidad de glutatión que estemos recibiendo. Ahora, ¿por qué les decía que el etanol genera o aumenta el efecto de hepatotoxicidad por parte del paracetamol? Porque el etanol también se metaboliza por este tipo de citocromos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a saturar rápidamente los citocromos. Entonces, parte de estas moléculas que ya no van a poder no van a poder continuar ser metabolizadas, van a favorecer la formación de estos radicales libres. Entonces, vamos a incrementar la cantidad de estrés oxidativo y además de que vamos a saturar o vamos a estar estresando mucho al hígado. De ahí que van a empezarse a generar los efectos de hepatotoxicidad. Estamos, digamos, saturando toda la fábrica que estamos trabajando. Entonces, no puede, digamos, no puede trabajar o no puede procesar toda la cantidad de moléculas del paracetamol que estamos introduciendo con cada tableta. Y además de eso, si la estamos mezclando con alcohol, pues vamos a generar la hepatotoxicidad mucho más rápido. Obviamente, como les decía, si ustedes se toman, adelante, Jimena. Ah, perdón, profe. Sí. El antioxidante no enzimático lo que va a hacer es como impedir la liberación de los radicales libres. Sí, a ver, vamos a explicar un poquito más el radical. No sé si ya esto lo hayan visto en sus clases de orgánica, si no, se los menciono rápido, ¿no? Entonces, supongamos tenemos aquí el peróxido de hidrógeno. Entonces, les decía que el enlace de aquí es muy largo y entonces es más fácil que ya sea que, por ejemplo, con luz ultravioleta se pueda formar un radical libre. ¿Qué es lo que pasa con este radical libre? Que no tiene su octeto, le falta, porque recordemos aquí tiene. Entonces tenemos 5 y los dos compartidos tenemos 7. Entonces le falta un electrón para poder continuar con su octeto. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar este radical libre? Va a buscar un electrón. ¿De dónde lo va a tomar? Pues de donde lo alcance. Si por ejemplo aquí tenemos un carbono que está bien feliz con todos sus electrones, que tiene su octeto, le va a robar este radical libre, le va a robar un electrón a este carbono, y entonces ahora este carbono pues ya se quedó incompleto. Entonces ya tenemos aquí radical de carbonilo, ¿no? Entonces este carbono, esta molécula de carbono ya ahora se forma un radical y ahora a este le carga la responsabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a robar un radical de donde lo encuentre. Entonces, ¿de dónde lo puede encontrar? Pues, por ejemplo, de un compuesto nitrogenado. Entonces, así se van propagando los radicales. Mientras más los dejemos sueltos, más van a estar robando electrones de manera consecutiva. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Van haciendo una cadenita, robándole los electrones donde vayan encontrando. ¿Cómo podemos contrarrestar este efecto de propagación de inestabilización o desestabilización? Porque eventualmente puede ser, en orgánica les dicen o les mencionan, que puede ser que para que esto se neutralice deben de encontrarse con uno similar. Es decir, si ustedes encontraran, vamos a poner aquí un CH3, supongamos encontramos este radical y aquí tenemos otro CH3, pues eventualmente estos dos se van a unir y pues ya vamos a tener un compuesto de etano, ¿no? Entonces ya ahí ya neutralizamos el radical libre. Sin embargo, solamente estas reacciones de neutralización ocurren entre el 1 y el 5% de las veces. ¿Por qué? Por probabilidad. ¿Qué es más probable? ¿Encontrar uno idéntico a ti o encontrar cualquier otra molécula que esté ahí disponible? Entonces, lo más seguro es que empiecen a estabilizar a otros. Ahora, aterrizando, ¿cómo se estabiliza? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una molécula así y tenemos aquí nuestro radical, los radicales tienen mecanismos de resonancia similar a los carboniones. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar? Pues que, por ejemplo, este radical puede estar migrando. Bueno, déjenme poner la nomenclatura correcta, si no me van a linchar. Que este radical puede que esté migrando aquí, y después que esté migrando aquí, y después que esté migrando aquí, y así sucesivamente, como cualquier carbanión. Es decir, que empiece a recorrer este radical en todas las estructuras. Entonces, en algún punto puede ser que tengamos aquí nuestro doble enlace y aquí el oxígeno con su radical, ¿no? Entonces, así vamos a tener las diferentes estructuras de resonancia, radicalario. Entonces, lo que buscamos es que este radical se quede nadando dentro de la misma estructura para que no esté contagiando, no esté robando electrones de donde no proviene. Entonces, ¿quién se encarga de esto? La mayoría de los antioxidantes. Por ejemplo, si ustedes buscan uno de los principales antioxidantes, que puede ser, por ejemplo, el ácido cítrico, se van a encontrar que la mayoría de las moléculas que son de naturaleza antioxidante, los taninos que se encuentran en el vino, la cafeína, está en el café, ¿qué otra sustancia les dicen que es antioxidante? El ginseng o algunos, por ejemplo, productos vegetales, les van a decir que tienen muchos antioxidantes. ¿Qué es lo que hacen estos antioxidantes? Pues tienen moléculas que en su estructura tienen muchos grupos hidroxilo. Entonces, por ejemplo, este es uno de los flavonoides que podemos encontrar. Entonces, que encontramos que, pues obviamente, el radical, si se encuentra aquí, pues fácilmente puede estar teniendo muchas estructuras de resonancia, en el cual puede estar viajando dentro de su propia estructura. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos antioxidantes de tipo no enzimáticos? Pues favorecer este proceso de estabilización. ¿Quién hace eso? El glutatión. El glutatión hace prácticamente eso. Vean que aquí, por ejemplo, tenemos la molécula y aquí está resumido el glutatión, pero pues básicamente es una estructura de sulfuro, es un dipéptido, no me acuerdo muy bien su estructura, creo que más o menos así. Entonces va extendiendo la cadena y entonces permite que toda esta molécula se vaya estabilizando dentro de sí. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este esquema de aquí, lo que se observa es, por ejemplo, aquí lo que vemos es, por ejemplo, todos los efectos fisiológicos que puede hacer. Tenemos NAPQI, disminuimos glutatión, incrementamos especies reactivas de oxígeno, es decir, radicales libres. Este daño puede generar alteraciones directamente en los diferentes organelos, que puede ser tanto el lisosoma, la mitocondria, y en la mitocondria vamos a encontrar la mayoría de las proteínas que se encargan de la apoptosis, es decir, la muerte celular controlada. Cuando ya empezamos a hacer la liberación de citocromo C, que ojo, no es lo mismo que el citocromo C P450, es otra estructura. Cuando empezamos a liberar el citocromo C, es cuando es como una señal, una bengala que manda la célula para decir, ¿sabes qué? Ya esto es muy caótico, no puedo contrarrestar todo este daño, vamos a entrar en apoptosis y vamos a salvar lo que podamos. Entonces, es el mecanismo de defensas que tiene la célula para decir, ¿sabes qué? Vamos a morir para evitar que esto se vaya a contagiar a una célula vecina, porque si incrementamos, por ejemplo, los ROS, puede ser que empiecen a atacar a una célula sana y empecemos a tener un efecto de necrosis, que no es lo mismo que la apoptosis. La necrosis, voy a ponerles un ejemplo que creo que les queda bastante más claro. La apoptosis es como si ustedes en su casa quisieran quitar una pared de su casa. Supongamos quieren abrir, no sé, quieren abrir una ventana o quieren hacer, juntar dos habitaciones y dicen hay un muro en medio. Entonces tienen dos opciones. La primera, que sería el equivalente a apoptosis, es llamar a un grupo de albañiles para que vaya quitando ladrillo por ladrillo cada uno de esos bloques de su pared. Entonces puedan recuperar todos los ladrillos que ustedes quitaron de esa pared y los puedan utilizar para construir cualquier otra cosa. Están reciclando todos los materiales.
¿Va a haber pérdida? Sí, pero no es tan agresivo. Y el otro caso es que, por ejemplo, llegue alguien, ponga algún tipo de explosivo y detone la puerta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sí va a quitar la puerta eventualmente, sí, sí, digo, sí va a quitar la pared, la va a quitar, pero puede ser que la explosión empiece a fisurar las paredes vecinas y tal vez ya comprometió la estructura. Ese es el ejemplo de una necrosis. Empieza a tener tantos elementos que no puede controlar la célula que empiezan a contagiar células vecinas y por eso se va extendiendo. Entonces, supongamos ustedes en las películas han visto que dicen, ya se le necrosó, ya se le puso negro una extremidad, un dedo, entonces hay que amputarle la extremidad. ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, si tenemos necrosis en la punta del dedo, pues no sabemos en qué punto de este dedo se está avanzada la necrosis. Puede ser que esté nada más en el primer tercio del dígito o que ya se haya extendido a todo el dígito. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a ser más seguros, vamos a quitar toda la mano. Porque si nada más quitamos el dedo, puede ser que ya algunas células se hayan contagiado de esta parte de la palma. Entonces van a empezar a contagiar a toda la mano. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos para asegurarse y para evitar que no haya complicaciones? Te van amputando la sección superior. Si se te necrosa un dedo, te quitan la mano. Si se te necrosa la mano, te quitan hasta el antebrazo, hasta después del codo. Y así se van siguiendo hasta donde vayan pudiendo quitar. Entonces, ese es el proceso de necrosis que se puede generar. Eventualmente, la necrosis puede generarse en el hígado, puede generarse tanto apoptosis como necrosis, y es cuando nosotros llamamos un estado cirrótico. Es decir, parte del tejido hepático se muere y ya no podemos restablecerlo. Si entramos a una precirrosis, es decir, donde todavía hay un poco de daño, pero no está tan agresivo, no entramos en necrosis, puede haber un proceso de reconstitución. Entonces llega a haber, por ejemplo, personas en pacientes que consumen ya sea paracetamol o que son alcohólicos, que les van a diagnosticar como diciendo, ¿sabes qué? Tienes hígado graso. Es decir, tienes una región blanquecina como si tuviera grasa que está lesionada. Entonces deja de consumir medicamentos, deja de consumir alcohol en grandes cantidades y puede ser que se restablezca un hígado normal. Pero si ya tenemos cirrosis, es decir, ya tenemos necrosis directamente en el hígado, ya no podemos regresar al estado original. Entonces, cuando una persona ya entra en cirrosis, ya es muy difícil que se pueda recuperar la función hepática. ¿Qué es lo que se puede optar con personas cirróticas? Pues un trasplante de hígado puede regenerarse bastante bien. Si nosotros, por ejemplo, nos quitan un cuarto de hígado y supongamos tenemos los cuidados adecuados, en 6 meses ya tenemos el hígado intacto. Entonces ya podemos como vivir y la persona a la que le trasplantamos el hígado, pues tardará un poco más, pero se va regenerando mejor, de mejor manera el hígado. Pero si ya entramos en cirrosis y no cambiamos los hábitos, pues obviamente se va otra vez a atrofiar ese órgano nuevo, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre son todos estos mecanismos. Tenemos modificaciones proteicas que van a alterar proteínas de transporte como la ATPase de calcio, van a activar a otras proteínas que van a favorecer como precipitados y agregación proteica que van a formar la proteólisis y eventualmente vamos a llegar a una necrosis celular. Entonces, cualquiera de estos dos mecanismos pueden estar ocurriendo, ya sea directamente por una interacción del compuesto con otras proteínas o por la formación de radicales libres generados por el paracetamol. Entonces, es bastante drástico y hay que tener cuidado con la dosificación. Entonces, mi recomendación es para que no se asusten y no les pase esto, simplemente no consuman más de 10 gramos y limítense solamente a 3 días tomar paracetamol. Si, por ejemplo, tienen fiebre, pueden utilizar cualquier otro tipo de AINE que no sean alérgico para contrarrestar los efectos de la fiebre. Si tienen un problema de dolor, pueden utilizar a lo mejor otro AINE que no sea tan potente, como por ejemplo ibuprofeno. Si toleran bastante bien el ácido acetil salicílico, también lo pueden utilizar, pero la recomendación es solamente utilícenlo cuando sientan que es necesario, no todo el tiempo que crean que es indispensable. ¿Ok? ¿Alguna duda de este? Profe, Sí. por ejemplo, bueno, si se usa paracetamol para dolores así de cólicos menstruales, porque a lo mejor si es un periodo, por ejemplo, un poco más de 3
días. Ahí está mal usarlo por más de 3 días. Sí, sí, de igual forma, o sea, la toxicidad, la hepatotoxicidad va hasta el presente. Tal vez la dosificación sea menos, digo, a lo mejor lo tomes, por ejemplo, para cólicos, ¿qué será? 2 veces al día. Tal vez ahí se espacia un poco más el tiempo, pero eventualmente, pues nada más a la cuenta. Si son 10 gramos y cada tableta son 500 miligramos, te digo, necesitas 20 tabletas. Si lo tomas cada 12 horas, pues en 10 días ya tendrías la necrosis, ¿no? Entonces, digo, además recuerda que esto es solamente si consumes paracetamol. Sabemos que, por ejemplo, tanto por el uso de los conservadores de los alimentos, por la dieta, por otro tipo de tratamiento que estemos tomando, vamos a estar estresando al hígado. Entonces, además de que ya tienes un fármaco que sí lesiona directamente al hígado y le agregas otras moléculas que quieran estarse ahí metabolizando, pues eventualmente vas a generar el estrés y se va a cortar este tiempo de los 10 días. A lo mejor ya no van a ser 10, sino van a ser 7 o 6 días. Entonces, nada más ahí tener cuidado. ¿Cuál es mi recomendación? Por ejemplo, puedes utilizar la butiliosina, que no genera tanta hepatotoxicidad, que es también bastante bueno para contrarrestar los cólicos. Puedes mezclarlo, por ejemplo, con la buscapina, bueno, la butiliosina, junto con otro tipo de AINE, como por ejemplo ibuprofeno, indometacina, ¿qué otro podría funcionar? Diclofenaco podrías utilizar para contrarrestar los procesos de dolor. La butiliosina va, digamos, relajar el músculo, tanto el músculo intestinal como el músculo contráctil de la parte del vientre, y eso va a disminuir la presencia de cólicos, y con el AINE pues vas a tener tanto los efectos analgésicos esperados. Entonces, limítense nada más a utilizar paracetamol cuando tengan un problema de fiebre. Esa sería como mi recomendación particular. Obviamente, pues no está castigado, lo pueden utilizar en cualquier ocasión, sí, porque es lo más barato, lo más accesible, pero intenten como acostumbrarse a solamente utilizarlo como agente antipirético. Y de igual forma, si tienen una fiebre muy elevada y pasan 3 días y no se controla, pueden cambiarlo con, por ejemplo, un metamizol, que también es un muy buen antipirético. Pueden utilizar ese para, si por ejemplo tienen una infección muy grave o tienen un problema, por ejemplo, las infecciones virales hacen que los tiempos de fiebre sean bárbaros. Por ejemplo, ahorita con COVID, muchas personas consumen paracetamol mucho tiempo y se tiene que estar cambiando con metamizol. O por ejemplo, si les da ya sea dengue o les da influenza, también las fiebres son muy oscilantes. Puede ser que les dé 39 grados y luego baje a 36 y luego esté subiendo. Entonces todo el tiempo están ahí con el antipirético. Entonces pueden ahí cambiar con metamizol. Profe, entonces igual cuando tenemos como dolores de cabeza, que lo más habitual es tomar un paracetamol, sería mejor cambiarlo por ibuprofeno o algo así. Sí, obviamente si es, por ejemplo, digamos, no es tan frecuente, supongamos que puede ser que tuviste un mal día, mucho estrés, te asoleaste, pues obviamente puedes tomar un paracetamol y no te va a pasar nada. Pero, por ejemplo, si ya tienes un problema tal vez de migraña o ya tienes un problema constante que dices, híjole, es que yo, por ejemplo, si no como ya me empieza a doler la cabeza y entonces paracetamol, ¿no? Entonces, si es de ese tu caso, tal vez utiliza otra alternativa. Como les digo, si es nada más de vez en cuando, no hay problema. Nada más como lo toman, tal vez no lo mezclen con alcohol o espérense por lo menos unos 2 días para tomarse una cerveza o algo así. Y si no, pues traten de cambiar algún tipo de AINE. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, pues como les decía, prácticamente los AINES, el efecto principal es el efecto gastrointestinal. Entonces, fuera de eso, la mayoría se consideran bastante seguros. De hecho, por eso está el abuso del uso de este tipo de medicamentos. Salvo, por ejemplo, que tengan una patología muy puntual, por ejemplo, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o problemas, por ejemplo, de, de bajo conteo de plaquetas, bajo conteo de eritrocitos, pues a lo mejor ahí ya les van a dar una indicación especial de cómo utilizar este tipo de tratamientos. Si no tienen una condición patológica importante, normalmente son bien tolerados, de hecho son de los fármacos más vendidos en el mundo,
por el amplio uso, ¿no? Prácticamente casi cualquier cosa te puede dar dolor, entonces tener un fármaco que te quite este dolor, que te quite la inflamación, pues es bastante bueno. Y relativamente son pocos los efectos adversos que se generan, ¿no? Entonces, son muy raros. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de anorexia y ansiedad, es muy raro que te dé este tipo de casos con algún tipo de tratamientos de AINES. Normalmente es cuando eres sensible o cuando hay otra condición que no conocías. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que tengas un inicio de migraña y pueda ser un detonante y te dé esta parte de ansiedad. Y aún así no está muy claro, pero no son tan graves. ¿Ok? Y nada más, por ejemplo, si llegan a tener problemas de dolor, pueden utilizar esta tabla, la tabla C, que es, por ejemplo, lo que les dice cuánto tiempo va a durar el dolor. Por ejemplo, si ustedes sienten que tienen, por ejemplo, un dolor de cabeza muy fuerte, pues a lo mejor pueden utilizar Meloxicam, que es un AINE que dura mucho tiempo y que les puede contrarrestar los efectos o el dolor de cabeza. Por ejemplo, si tienen un cólico, saben que los cólicos pues pueden durar, sobre todo las primeras 24 horas. Cuando empiezan los cólicos, pues son, digamos, los más crueles. Entonces pueden utilizar cualquiera de estos, que esté más o menos en el rango de 8 horas para tomarlo y que les vaya cuidando el día. Dolores de cabeza, pues prácticamente estarían como por aquí. Y si nada más tienen, por ejemplo, un dolorcillo, una contusión, se pegaron y les inflamó, por ejemplo, estuvieron sentados todo el día y ya les duele el cuello en la noche y dicen, híjole, quisiera poder descansar bien, pues pueden utilizar cualquiera de estos, ketoprofeno, diclofenaco, paracetamol, indometacina, y nada más utilizarlo una sola dosis para relajar el músculo, de preferencia que sea, si nada más es un dolor muscular, que sea tópico. Por ejemplo, ustedes vieron en su práctica que ya vienen en presentaciones de gel, ungüento, crema, entonces funciona mejor si nada más es para una sola zona, ¿no? Si ya es un dolor, por ejemplo, lumbar o un dolor muy interno, pues a lo mejor pueden tomarse una tableta, pero nada más es como evitar esta facilidad de consumo de los AINES, solamente porque es más práctico la tableta y que él llegue, que como dice el meme, ¿no? Que el ibuprofeno sabiendo dónde, los receptores que están en la punta del pie, cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, por la practicidad, pues se utiliza la tableta porque se difunde en todo el organismo y llegamos más rápido, ¿no? Pues nada más tener ahí como cuidado de ese punto. Ok. ¿Preguntas? Ninguna. ¿No? Ok. Bien, otros problemas inflamatorios que están relacionados es, por ejemplo, el caso de la gota. La gota es una enfermedad metabólica, principalmente causa por acumulación de este metabolito, urato de sodio, que proviene del metabolismo de las purinas. ¿Qué es lo que va a generar o cuál es la definición de la gota? Dentro de nosotros tenemos la parte del hueso y tenemos una región de cartílago que está mezclada tanto con células que van a formar huesos, que para la parte de reparación tenemos también otros proteoglicanos, como puede ser colágeno, queratina, algunos filamentos intermedios y filamentos mayores, que funcionan como si fuera un gel. Lo que hace nada más es como generar un colchoncito entre las articulaciones. Número uno, para tener esta flexibilidad, porque aquí recordemos que también por encima de esto, pues tenemos la fibra muscular. Entonces queremos, por ejemplo, aquí tenemos las dos fibras que van a favorecer la contracción y los movimientos libres. Entonces, toda esta mezcla del cartílago que encontramos aquí en las articulaciones, también contenido el líquido sinovial, pues es susceptible de acumulación de estas moléculas de ácido úrico. Entonces, ¿qué es el ácido úrico? Como habíamos mencionado, es un metabolito, es de la familia de las purinas, de hecho aquí tengo su estructura. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, tenemos las purinas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, purinas que sean derivadas del material genético, purinas que podemos encontrar por parte de la alimentación, sobre todo, por ejemplo, en alimentos cárnicos, los vamos a encontrar con gran concentración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después del metabolismo, después de la desacetilación, hidroxilación, alquilación, etcétera, pues nos quedamos con la estructura base.
que va a ser esta, la hipoxantina. Entonces, el problema de la hipoxantina es que es muy poco soluble, es muy liposoluble. Entonces, conforme incrementamos la concentración de estos elementos, pues se van a favorecer la generación de precipitados, de formación de sales, estas acumulaciones. ¿Dónde se van a depositar? Donde tengan afinidad. ¿Y dónde está esa afinidad? Pues van a ser en esta parte de colágeno y en esta parte de queratina. Porque prácticamente por la estructura de estos filamentos intermedios y de estos proteoglicanos, favorecen las interacciones y el atrapamiento de estos cristales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos cristales se acumulan físicamente alrededor de las articulaciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? El sistema inmune va a intentar neutralizar a estos cristales de ácido úrico. Es decir, llega el macrófago que está en torrente sanguíneo, detecta esto y dice, ¿qué es esto? Vamos a engullirlo. Entonces empiezan a comer el cristal de ácido úrico, empieza a incrementar su tamaño, pero es demasiada la cantidad de ácido úrico que se genera aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a morir. Y entonces ya tenemos un problema porque tenemos la cantidad de ácido úrico más los cadáveres de macrófagos que intentaron sin éxito deglutir o fagocitar, el término correcto, estos cristales de ácido úrico. Entonces empiezan a generar estas acumulaciones de células y de ácido úrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que eventualmente vamos a tener un hinchazón, como se ve aquí en la imagen. ¿Qué es una mezcla? Pues es una mezcla de ácido úrico, una mezcla de células, y recordemos que los macrófagos, para favorecer su filtración hacia los tejidos por el mecanismo de diapédesis, generan el proceso de tumefacción, es decir, incrementan la cantidad de líquido. Entonces, por eso se ve como acolchonadito. Si una persona tiene una hinchazón, se ve, les decía, se ve ahí, inclusive pueden tocarse y se siente como durito, pero como acolchonado. Entonces, todo ese proceso genera inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay una condición exagerada de inflamación, pues la persona tiene dolor en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues volvemos aquí, ¿no? Entonces, tenemos la hipoxantina, que es el primer metabolito. Por la enzima xantina oxidasa, vemos que solamente se agrega este hidroxilo. Y nuevamente, con la misma enzima xantina oxidasa, pues agregamos el segundo hidroxilo. Entonces, aquí tenemos el ácido úrico. Entonces, el ácido úrico normalmente se excreta vía renal. Si tenemos muy poquita cantidad, podemos facilitar la excreción a través de la orina, pues podemos favorecer la eliminación. Pero si incrementamos la concentración de ácido úrico, lo que va a pasar es que las concentraciones se incrementan aquí en la nefrona y entonces favorecemos los mecanismos de reabsorción. Entonces regresan a la sangre. Entonces no podemos excretarlos de manera importante. ¿Y qué es lo que se ve? Aquí, por ejemplo, en este caso vemos una imagen de una radiografía con una reconstrucción y vemos toda esta acumulación de ácido úrico en las articulaciones. Entonces vean que solamente la deposición es donde tenemos este cartílago, no donde está el hueso. Aquí, por ejemplo, en las falanges no tenemos tanto concentración de ácido úrico, solamente en estas regiones donde tenemos este cartílago y este colágeno y estos proteoglicanos. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, obviamente, tener gota pues genera una condición dolorosa. Nos duele pues obviamente porque están inflamadas las articulaciones, porque están hinchadas y porque eventualmente este incremento en tamaño pues va a presionar los nervios que se encuentran aquí. Entonces generan tensión y se genera presión aquí y empieza a doler, ¿no? Toda la región. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Aquí obviamente el tratamiento que no va a aliviar solamente, o sea, no va a tener un tratamiento profiláctico, solamente va a ser un efecto paliativo. Es decir, va a controlar la enfermedad. Pues va a ser los AINES. Y eso solamente para evitar el proceso doloroso y el proceso de inflamación. Obviamente el ácido úrico ahí se va a quedar o va a tardar mucho tiempo en ser eliminado.
¿Qué recomendaciones se necesitan? Pues que la persona cambie su alimentación, es decir, que no consuma tanta carne para que no tengamos este proceso de gota. Se han descrito fármacos que pueden utilizarse para el tratamiento de la gota. Uno de los principales, pues, es el halopurinol. El halopurinol, si ven su estructura, se parece mucho o es un análogo de la hipoxantina. Lo único que vemos es que aquí tenemos un doble enlace, entonces formamos una sal. Esto va a favorecer la solubilidad, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a funcionar el halopurinol? Es un inhibidor, es un antagonista, digamos, es un antagonista selectivo de la xantina oxidasa. Se va a intercalar dentro de la xantina y va a evitar que haga el proceso de hidroxilación de esta molécula. ¿Por qué? Porque es más fácil, la hipoxantina es más fácilmente excretada y es muy poco reabsorbida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue esto al riñón, pues va a ser más fácil que nosotros lo excretemos vía orina, la hipoxantina, a excretar el ácido úrico, que tenemos transportadores que pueden recapturar este proceso de ácido úrico y mandarlo nuevamente a la sangre. Entonces, ese es uno de los principales tratamientos, el halopurinol, para prevenir que se siga formando el ácido úrico y que se siga acumulando aquí en las articulaciones. ¿Qué otro tratamiento se puede hacer? Se puede utilizar probenecid o sulfopirazona. ¿Qué es lo que hacen estos? Lo que hacen estos son fármacos denominados úricos. Es decir, que van a excretar uratos, específicamente pues el ácido úrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inhiben los transportadores de cationes orgánicos que se encargan de la reabsorción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ahorita que la siguiente clase que empecemos a ver, o dentro de 2 clases que veamos el sistema renal, pues quedará tal vez un poco más claro, pero de manera general, no, creo que no. Tenemos, por ejemplo, aquí los túbulos. Y de aquí tenemos la parte de los vasos capilares. Entonces, los túbulos, al final de cuentas, todo lo que queda o lo que se va al final, se va a convertir en orina. Y todo lo que vaya siendo reabsorbido, se va a quedar en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién va a favorecer este proceso de reabsorción? Tenemos transportadores. Entonces, estos transportadores van a facilitar la inserción o la recaptura nuevamente aquí hacia los vasos capilares, porque lo que hace el riñón es reutilizar todo lo que necesita. Entonces, tenemos aquí transportadores que van a favorecer el transporte del ácido úrico. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el probenecid? Bloquear estos transportadores para que este ácido úrico no pueda ser recuperado a la sangre y que eventualmente esto termine en articulaciones, sino que al no poder serse reabsorbido, pues eventualmente caiga en la orina. Entonces, se pueden utilizar esos 2 tratamientos. Algún úrico-súrico, que favorezca la excreción, y el inhibidor halopurinol para que pueda contrarrestar los efectos de la oxidación de las hipoxantinas y que además de esto, pues favorezcamos su eliminación vía renal. Son los tratamientos que hay para controlar la gota. Obviamente, este tipo de tratamientos tiene un efecto solamente entre el 30% de la gota. ¿Qué quiere decir? Que el otro 70% que puede ayudar es los hábitos alimenticios. Sí, Benjamín, adelante. Que en el caso, por ejemplo, es que estuve investigando de la indometacina Ujú, y vi que es igual se utilizaba para la gota, ujú. pero según ¿cómo se llama? El Guzman y Gitman, Ajá. no es úrico-súrico. Entonces, ¿puede utilizarse para la gota sin ser úrico-súrico? Sí, del caso de la indometacina no recuerdo exactamente para qué se utilizaba o cuál era su mecanismo. Creo que bloqueaba ciertos tipos de transportadores o favorecía otras enzimas que evitaban
que favorecían la eliminación. Entonces, reviso bien el caso de la indometacina para la gota, porque sí recuerdo que tenía un mecanismo distinto. Pero sí, digamos que los únicos que favorecen la excreción van a ser la parte del probenecid y otros que se encargan de la síntesis del ácido, que van a ser el allopurinol. Pero te lo reviso y te lo comento en la siguiente clase. Gracias, profe. Déjenlo anoto, si no se me olvidó. Indometacina, ¿verdad? Sí, profe, la indometacina. Ujú. Ok. Muy bien. Entonces, pues básicamente son los tratamientos. Obviamente, una persona que consume mucha carne no va a curarse de gotas si solamente recurre al tratamiento farmacológico. Tiene que bajar sus hábitos alimenticios. No es una enfermedad que sea crónico-degenerativa, pero obviamente sí existe sensibilidad y tarda tiempo en ser recapturado. Entonces, puede ser que, por ejemplo, una persona con una gota avanzada, si decide disminuir el consumo de carne, puede favorecer que poco a poco los macrófagos sí vayan degradando o se vaya reabsorbiendo poco a poco el ácido úrico para disminuir la cantidad de estos cristales en las articulaciones. Eventualmente, a la larga, si se mantiene un buen estilo de vida, se puede recuperar y no tendría problemas tan graves. Pero sí es un problema que va en crecimiento por los hábitos alimenticios actuales. Sí, Roberto, ok. Digamos, cuando nosotros comemos carne, tanto tenemos, como son células animales, número 1, tienen muchos compuestos nitrogenados. Número 2, también tienen material genético. Entonces, si lo vemos así de manera macroscópica, al comer carne estamos comiendo todos estos material genético de las células animales, además de todos los componentes de aminoácidos, de proteínas que están ahí presentes. Entonces, parte de todos estos componentes van a ser metabolizados de manera hepática y van a favorecerse la conversión de estas moléculas. Una vez que ya tenemos la estructura más simple, que es la hipoxantina, es esta molécula de aquí. Entonces, vamos a ver esto de acá. Entonces, tenemos a la hipoxantina. Entonces, la hipoxantina si es poco soluble en agua, o sea, es decir, se adhiere más fácil a tejido graso, pero también tiene poca reabsorción. Es decir, si nos quedamos aquí en hipoxantina, pues eventualmente cierta cantidad se va a reabsorber y cierta cantidad se va a acumular, pero es menos que sus otros derivados, que va a ser la xantina. Y eventualmente al final, que es el ácido úrico. Este es muy poco soluble en agua y se reabsorbe fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que queremos es favorecer que el metabolismo se quede aquí para favorecer el proceso de excreción y también para esperar que pues, la acumulación sea un poco menos. Entonces, ¿quién se va a encargar de esto? La enzima que se encarga de la conversión de estos reactivos es la enzima xantina oxidasa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es utilizar un fármaco que me inhiba esta enzima para que estos ya no se vayan a formar y solamente incrementemos la concentración de la hipoxantina y eventualmente aprovechar estas propiedades físico-químicas para favorecer su eliminación y disminuir su acumulación en el organismo. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Pues el allopurinol. Si además de esto utilizamos probenecid, ay, siempre me equivoco con la forma. Probenecid, ajá. Si utilizamos el probenecid que disminuye o bloquea los transportadores, entonces vamos a tener una menos reabsorción.
Entonces favorecemos que todo se vaya por vía renal. ¿Un poco más claro, Roberto? Sí, exactamente. O sea, no es inherente que tengamos o sea, se va a seguir acumulando, pero se acumula menos. Si lo comparamos con, por ejemplo, si podemos decir, vamos a poner un dato, que se acumula en un 20%. Este se acumula en un 40% y este se acumula en un 80%, por decir un número, ¿no? Entonces, pues obviamente de estos tres, pues el menos mal, pues va a ser la hipoxantina, ¿no? Obviamente vamos a tener acumulación, igual de reabsorción. A lo mejor este se absorbe el 40%, este se absorbe el 60% y este se absorbe el 90%. Entonces, obviamente, con estos números, pues, ¿cuál nos interesa? Obviamente este. Como les decía, el tratamiento solamente tiene 30% de efecto al utilizar o al solamente enfocarnos en un tratamiento farmacológico. Entonces, no va a ser la cura, eventualmente. Sí ayuda, o sea, obviamente de un 20 a un 80%, pues sí ayuda a tener este 60% menos de acumulación, pero pues si seguimos comiendo mucha carne, si seguimos haciendo la carnita asada cada 8 días, pues obviamente esto va a seguirse acumulando. Tal vez aquí veamos los efectos en, no sé, 5 años, pero aquí tal vez lo veamos en 15 años, ¿no? Entonces tal vez no va a ser tan rápido, pero sí lo vamos a seguir observando. ¿Sí, Roberto? Sí, normalmente se ha visto que la alimentación es principal. Noemí, la carne, sobre todo si tenemos una dieta poco balanceada o una dieta, por ejemplo, rica en nitrógeno. Se ha visto que también, por ejemplo, ciertos suplementos alimenticios o, por ejemplo, aquellas personas que consumen, se me olvidó el término, las personas que van al gimnasio y que consumen su proteína, que normalmente no todas son de caseína, sino están mezcladas con otras cosas, en ocasiones se llegan a presentar casos de gota, porque eventualmente están consumiendo esta proteína ya directamente procesada, ¿no? Entonces, obviamente, si te tomas un licuadito, te tomas esta proteína de vez en cuando y la consumes bien y llevas una alimentación balanceada, va. Pero si, por ejemplo, solamente quieres consumir, quieres incrementar tu masa muscular y estos, por ejemplo, entrenadoras que te dicen, pues cómete huevo, cómete tu bistecito y cómete, además, échate tu proteína y tu leche y tu arroz, entonces métele mucha proteína. Pues obviamente, pues se van a acumular estas concentraciones de derivados de nitrogenados y vamos a padecer gota. Entonces, pero normalmente es casi 100% metabólico. ¿Ok? Muy bien. Ok, bueno, esto es básicamente lo que les había mencionado. Ah, se me olvidó mencionar un último. Otro tratamiento que se utiliza es la colchicina. La colchicina es un agente citotóxico. Se utiliza, por ejemplo, para cierto tipo de cánceres, se pueden utilizar, pero también se ha utilizado para el tratamiento de la gota. ¿Qué es lo que hace? Mata a los neutrófilos. Entonces, si les decía, aquí los neutrófilos son los que se van a encargar de estar comiendo, aquí. Entonces, eventualmente tenemos estos cadáveres de neutrófilos y de macrófagos en la zona de las articulaciones. Pues si damos colchicina, pues vamos a estar matando a estas células y eventualmente el número va a disminuir de la cantidad que llega aquí. Obviamente, pues tiene muchas repercusiones esto, ¿no? El dar colchicina, pues genera inmunosupresión, entonces nos vuelve más vulnerables a otras enfermedades,
Tiene contraindicaciones, por ejemplo, en personas con VIH, que ya de por sí tienen un sistema inmunodeprimido y además le das colchicina, pues obviamente lo vuelve más susceptible a cualquier tipo de enfermedades. Entonces se llega a utilizar como otro tratamiento adverso, sobre todo para personas que ya tienen unas articulaciones bien hinchadas, que ya ahí está toda la cantidad de ácido úrico y toda la cantidad de células ahí muertas, pues se utiliza para contrarrestar y para disminuir el proceso de la inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué efectos se observan? Pues obviamente no es selectivo, ¿no? Entonces genera letalidad en otros tejidos y que va a generar pues náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea severa, puede generar inclusive hemorragia gastrointestinal y daño al riñón, porque pues eventualmente es un agente citotóxico. Sí, tiene mayor afinidad sobre los neutrófilos, pero eventualmente mata otro tipo de células. Entonces, dependiendo de dónde esté pegándole este agente citotóxico, pues son los efectos que vamos a observar en el organismo. ¿Ok? Muy bien. Y también otra de las enfermedades que es parecida un poco a la gota es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene, digamos, características macroscópicas y características funcionales muy parecidas a la gota, es decir, tenemos una inflamación de las articulaciones. Sin embargo, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Es decir, dentro de todas las proteínas y de los diferentes antígenos que se están formando, puede existir una mutación que le diga a las células del sistema inmune, ¿sabes qué? La parte del cartílago que se encuentra aquí y la parte del tejido que está aquí presente, pues es tóxica. Entonces necesitamos contrarrestar todos estos proteoglicanos, necesitamos contrarrestarlos porque no nos va a funcionar. Entonces ya tenemos ahí una alteración del sistema inmune. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas células del sistema inmune van a meter todo su arsenal químico para estar destruyendo toda esta región de acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no tenemos este cartílago de las articulaciones. Y entonces, eventualmente, además de que tenemos contacto hueso con hueso, que es bastante doloroso, pues tenemos una inflamación en la parte de la periferia. Obviamente, esto también genera problemas. Bueno, uno de los principales problemas que se observa es la deformación de las articulaciones. Si ustedes han visto alguna persona que tenga artritis reumatoide o hayan visto imágenes de cómo es el padecimiento, puede ser que inclusive las manos, como que los dígitos, como que se les empieza a hacer a un lado, es decir, como que se empiezan a doblar, se empiezan a enchuecar los deditos. Normalmente ocurre, por ejemplo, en personas mayores, pero esto es por la parte de osteoartritis, que ahorita les menciono cuál es la diferencia. Pero se observa que sus deditos como que ya no están derechos, sino como que se van hacia un lado. Y tiene que ver porque esta eliminación del cartílago no es simétrica. Es decir, podemos eliminar tal vez nada más esta región de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el dedo nada más tiene cartílago en esta parte y se va a enchocar de este lado. Entonces, más o menos como lo que se ve aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características. Ahora, ¿en qué se diferencia la artritis reumatoide de la osteoartritis? La osteoartritis se da porque ya hay un desgaste natural de este cartílago. Es decir, en los abuelitos se observa más fácilmente porque ya, digamos, tanto por el uso de las diferentes articulaciones, también por el estado de vida donde están, pues ya se va degradando un poco más estos cartílagos y ya no se puede recuperar. ¿Qué es luego lo que les dan de tratamientos? Pues les dan estos suplementos de colágeno, les dan estos suplementos de proteoglicanos para más o menos restablecer esta región o para favorecer la síntesis de estos proteoglicanos y que sigan formándose de manera natural. Pero esa es la diferencia de la osteoartritis, es un desgaste natural contra la artritis reumatoide que sí es un efecto autoinmune. Entonces, de igual forma, se llegan a utilizar, sí, Dulce, es hereditaria, se sabe que sí puede ser hereditaria, tiene ahí como un 20% de prevalencia.
no me acuerdo si es 15 o 20% de prevalencia si un familiar directo tiene artritis reumatoide. ¿Es cierto que te truenan los dedos te puede dar artritis? Es un mito que se ha generado. Obviamente tronar los dedos puede favorecer el desgaste. No te va a dar artritis reumatoide, te puede dar osteoartritis más rápidamente porque estamos como ahí favoreciendo el contacto hueso con hueso. Entonces eventualmente vamos desgastando este cartílago. Hasta donde yo sé no hay así un estudio que diga, ¿sabes qué? Te truenan los dedos y ya estás disminuyendo en 1% de tu cartílago. No, pero sí, sí se ha visto que favorece un poco el desgaste. Ok. Muy bien, entonces podemos dar AINES para controlar, pero igual que con la gota, no va a curar la enfermedad, solamente va a evitar que el dolor por contacto hueso con hueso se esté presente, pero no vamos a, no va a curar esta enfermedad porque ya es una enfermedad autoinmune. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la gota, donde sí, con cuidados, con mejorar la alimentación, podemos restablecer el funcionamiento. En artritis reumatoide es más difícil porque pues ya es un problema autoinmune, entonces ya está dentro de la codificación del genoma. Entonces lo único que hacemos es evitar que el sistema inmune ataque tan agresivamente, pero ahí va a estar presente. Entonces es desafortunada esta parte porque no hay una cura como tal. Entonces, ¿qué mecanismos se han utilizado? Se han utilizado diferentes estrategias, se han utilizado mecanismos que puedan disminuir la activación de respuesta del sistema inmune. Se han utilizado inclusive compuestos con oro, que se ha visto que estas partículas como que engañan o como que se adhieren también a esta parte del cartílago y previene que sea como detectado por parte de las células del sistema inmune. Se han utilizado fármacos que disminuyen la cantidad de células del sistema inmune, inmunosupresores, fármacos que realentan algunos factores de proinflamatorios. Entonces, creo que queda un poquito más claro aquí. Entonces, por ejemplo, los fármacos inmunodepresores, como el metotrexato, pues se va a encargar de la formación de linfocitos tipo T y de su maduración, que eventualmente van a encargarse de la activación o reclutamiento de otras células del sistema inmune. Los glucocorticoides, es decir, los antiinflamatorios, esteroideos. Si se dan cuenta, les he dicho que son fármacos no esteroideos, los AINES, pero pues obviamente debe de haber un grupo que sí sea esteroide, ¿no? Entonces, los glucocorticoides son fármacos esteroideos, antiinflamatorios. ¿Qué es lo que hacen estos? Pues directamente actúan sobre las células del sistema inmune. Específicamente, disminuyen la activación del macrófago. Se dan inclusive generándose anticuerpos. De hecho, bueno, eso lo estaba viendo con mi curso de Farma 1. Uno de los tratamientos nuevos que se ha descrito para el tratamiento de la artritis reumatoide es un anticuerpo. Entonces, para aquellos que ya llevaron inmunología, los anticuerpos se encargan principalmente de contrarrestar los antígenos. Entonces, se ha visto un anticuerpo que pueda neutralizar el TNF-alfa y evitar que así exista la activación de esta respuesta del sistema inmune de manera selectiva. No afecta tanto al sistema inmune, no inmunocompromete tanto, pero sí disminuye los procesos de inflamación y de la progresión de la artritis reumatoide. Sin embargo, pues este tratamiento cuesta 48,000 pesos, sí, más o menos. Una dosis que dura un mes. Entonces son los fármacos que se están diseñando, que se tienen, muchos de los fármacos de tipo anticuerpo se están utilizando para problemas de artritis reumatoide. Obviamente, pues ya si tienes a tu paciente con artritis muy severa, que no puede descansar porque tiene dolores en todas las articulaciones, pues ya optas por este tipo de tratamientos. Pero sí se están diseñando nuevos fármacos que contrarresten las citocinas proinflamatorias que puedan desactivar estos mecanismos inflamatorios.
Entonces, obviamente el sistema inmune es muy complejo, son muchas fases que están activándose y pues son como chismosos, ¿no? Porque unos llaman a otros, entonces se activa la respuesta del sistema inmune y esto hace que se progrese con la cantidad de células que están participando para contrarrestar un agente patógeno, que en este caso consideran el colágeno como un agente patógeno, entonces ahí es donde ya no cuadra bien el funcionamiento. Por eso dicen que los antiinflamatorios esteroideos podrían ser una posible vía de tratamiento contra el coronavirus. Sí, sí, ahorita creo que ya no me va a dar tiempo, pero sí, les voy a explicar cuando veamos, yo creo que la siguiente clase del sistema respiratorio, por qué se utilizan, ¿qué les dan? Cortisol para, para el tratamiento de COVID, que ha sido como de esos tratamientos que dicen, híjole, no está aceptado por la FDA ni por ninguna instancia médica, de hecho no lo recomiendan. Más bien, no es que no lo recomienden, solamente no se quieren comprometer a decir que sí funciona o no, porque no hay estudios, pero sí de manera como interna entre los personal de salud, ha visto que los antiinflamatorios esteroideos, los glucocorticoides, pueden prevenir que esta activación severa de células del sistema inmune se active tan rápido con personas de COVID y por eso tengamos esta respuesta tan agresiva y el bloqueo de la función respiratoria en las personas con COVID. Pero sí, sí, Roberto, es ese mecanismo el que está participando. Ok, entonces, pues sí, por ejemplo, se ha intentado por varias estrategias contrarrestar los efectos de la artritis reumatoide. Se han utilizado metotrexato, es uno de los más utilizados. Penicilamina también se utiliza para contrarrestar. Obviamente, el problema de la penicilamina es que muchas personas son alérgicos a este medicamento. Entonces, de igual forma se llega a utilizar. Y de igual forma, también la cloroquina se utiliza como un antiinflamatorio. De hecho, han visto que también la hidroxicloroquina, que fue uno de los primeros tratamientos que se daban, o que todo el mundo quería hidroxicloroquina cuando empezó lo de COVID, para evitar estos efectos de inflamación severa, pues también se utilizan para estas enfermedades de respuesta inmune exagerada. Entonces, prácticamente son los tratamientos que se tienen: inmunosupresores, inhibidores de citocinas y glucocorticoides para contrarrestar el proceso inflamatorio. Y ya como un extra, pues se utilizan los AINES para aliviar el dolor, pero no es el tratamiento adecuado. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a iniciar a ver hasta dónde llegamos. Y también, terminando esto, veremos un poco sobre COVID. Vamos a hablar un poco acerca del asma y del EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructivo crónico. Entonces, de acuerdo al anuario de morbilidad del 2011, recordemos que morbilidad es la cantidad de personas enfermas de una patología, que no necesariamente se van a morir, pero que sí tienen la presencia de una patología. Tenemos en el número 5 al asma o algún tipo de estado asmático, es decir, enfermedades respiratorias. Por encima, pues tenemos problemas ya metabólicas como diabetes, hipertensión, problemas periodontalales, y en el número 1 tenemos a las úlceras gástricas, ¿no? Pero en el número 5 también, de forma importante, inclusive padecimientos por vías respiratorias, pues son muy, muy importantes, inclusive, por ejemplo, en los niños, ¿no? Entonces, son como de los más comunes. Entonces, el sistema respiratorio se divide en dos grandes vías: las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Las superiores normalmente van desde nariz, boca, tráquea, laringe, hasta parte de la laringe y del esófago. Hasta ahí, hasta el esófago, perdón. De ahí ven que tenemos el esfínter, que del esófago puede viajar directamente hacia el estómago, o tenemos este esfínter que ya nos va a conectar directamente con la tráquea, ¿no? Entonces, las vías inferiores parten a partir de la tráquea.
Entonces ya la tráquea, que es este tejido, bueno, este ducto anillado, que va a conectar directamente hacia la región de los pulmones, donde tenemos la parte de los bronquios y donde se hace principalmente el intercambio de gases. Entonces, las vías superiores son prácticamente todo lo que entra por afuera y ya las inferiores son los órganos finales que van a hacer este intercambio de gases. Las vías respiratorias, como ya todos hemos visto, todos sabemos, se encargan principalmente de la recepción del oxígeno para favorecer el intercambio gaseoso del CO2 que se está produciendo en la sangre y favorecer la oxigenación de la sangre y mantener con vida al individuo. Entonces, una de las principales características de las vías respiratorias es que están en contacto con muchos agentes extraños, ¿no?, del medio ambiente, ya sea moléculas que puedan estar afectando por contaminantes, bacterias, algún tipo de objeto que se pueda introducir por estas vías, compuestos químicos. Entonces, son como la primera ventana que tenemos hacia el mundo exterior. Entonces, prácticamente en la parte de la tráquea tenemos principalmente músculo liso. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, su práctica 1 de laboratorio, vieron a detalle un poco más acerca del funcionamiento de la tráquea. Y entonces, en esa práctica se encargaba de ver los mecanismos contráctiles y relajantes por las vías principales que se habían descrito, que son el sistema simpático y parasimpático. Entonces, como ya sabemos, pues la tráquea tiene inervación simpática, parasimpática. Entonces podemos tener inervación a través del nervio vago, principalmente de la liberación de acetilcolina, y también por la médula adrenal podemos favorecer la liberación de epinefrina, de adrenalina, que se van a encargar de todos estos procesos contráctiles y relajantes. Entonces, quien se encarga de la dilatación y contracción del 80% de estas respuestas en el organismo va a ser el sistema simpático y parasimpático. Pero si vemos un poco más abajo, tenemos todos los mecanismos del sistema no adrenérgico, no colinérgico, que es el sistema NANC. Si se acuerdan de sus primeras clases, habíamos visto que son todo lo que no tenga que ver ni con acetilcolina ni con norepinefrina. Entonces aquí, ¿quién vamos a encontrar? Podemos encontrar el péptido vasoactivo intestinal, que es el BIP, el óxido nítrico, sustancia P, neurocinina A, neurocinina B, y todos ellos se encargan de la regulación fina de la contracción y relajación. De hecho, también, por ejemplo, este tipo de mecanismos se encargan también de favorecer, por ejemplo, mecanismos de defensa, ya sea la liberación de formación de moco, procesos de emergencia, como por ejemplo cuando nos estamos ahogando, cuando estamos comiendo una quesadilla y el queso Oaxaca se hace una bolita y se está ahogando, la persona que está comiendo la quesadilla, y tienes que sacar todo el queso ahí porque ya se te atoró. Entonces, todo eso, ¿quién genera los estímulos de náusea, vómito y de la contracción muscular? Pues lo hace la parte del sistema no adrenérgico y no colinérgico. Entonces, todo este proceso, igual cuando, por ejemplo, estamos tomando agua y en lugar de irse directamente al estómago, se va para la tráquea y tenemos esa sensación de que nos estamos ahogando. Todo este proceso lo hace el sistema no adrenérgico y no colinérgico. Se encarga de corroborar estos procesos de contracción para expulsar el objeto que está haciendo ahí un efecto. Entonces, ¿quiénes son los principales broncoconstrictores? Tenemos una gran variedad. No es tan sencillo como solamente acetilcolina y adrenalina, sino tenemos varios ahí moduladores. ¿Quiénes son los principales? Pues el de acetilcolina pues va a ser los receptores M3, ¿no? Que ya habíamos visto que están acoplados a proteínas GQ. Tenemos otros neurotransmisores como histamina, prostaglandinas, sustancia P, neurocinina A, células del sistema, bueno, también moléculas derivadas del ácido araquidónico que están involucradas en el sistema inmune, como los leucotrienos, endotelina, y también tenemos bradicinina, adenosina, inclusive la serotonina también tiene participación para regulación de la constricción de la tráquea. ¿Quiénes son nuestros dilatadores? Pues principalmente
va a ser la adrenalina a través de sus receptores beta 2 adrenérgico. Ya lo hemos estado viendo desde el inicio. Recordemos que siempre les decía que los principales broncodilatadores son aquellos receptores del sistema adrenérgico, específicamente los receptores beta 2. Entonces ya hemos visto más o menos cómo funciona el mecanismo de contracción y de relajación, pero también tenemos agentes auxiliares, que son el péptido intestinal vasoactivo, la prostaglandina E, la prostaciclina 1 o IP1, el péptido natriurético auricular y el óxido nítrico. Entonces vean que una de las principales características es que el segundo mensajero pues va a ser incrementar AMP cíclico. Entonces, sin importar cómo sea el segundo mensajero que esté participando, digo, el receptor que esté participando, el segundo mensajero siempre va a ser el mismo. Entonces, lo que queremos para dilatar o aumentar la cantidad de espacio que entra, siempre va a ser este segundo mensajero. Entonces, ¿cuáles son las principales afecciones que tienen las vías respiratorias? Pues la más común va a ser la tos, es decir, la tos es un reflejo, un mecanismo de defensa que tiene el organismo para decir, ¿sabes qué? Hay algo que no debe de estar ahí presente, vamos a sacarlo. Entonces ya sea que, por ejemplo, como les decía, una gota de agua, un objeto, una partícula de polvo, algo que esté ahí, no lo necesitamos, entonces se genera un estímulo a nivel del sistema nervioso central y le dice a la tráquea y a los pulmones, ¿sabes qué? Necesito toda la fuerza necesaria para expeler este objeto o esta sustancia que no es bienvenida. Tenemos problemas por infecciones, como pueden ser neumonías, o cualquier tipo de infección que pueda desencadenar un problema patofisiológico dentro de los pulmones. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como su nombre lo indica, es una enfermedad que ocurre en los pulmones. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a generar una obstrucción y de manera crónica. O sea, va a estar siendo recurrente. Tenemos el asma bronquial, también otra patología importante, que esto tiene que ver con mecanismos inmunes. Y otro tipo de infecciones, como puede ser tuberculosis, desórdenes pulmonares inflamatorios y también un poco rara, la fibrosis cística o fibrosis quística, que está también relacionada con un problema del sistema inmune. Entonces vemos que tenemos varios elementos que pueden estar participando. Sin embargo, todo recae tanto a procesos inflamatorios, procesos que estén generando algún tipo de obstrucción dentro de las vías respiratorias. No, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para empezar bien lo de el EPOC, para no cortarles la idea. Entonces, vamos a parar aquí la clase y no sé si tengan alguna duda. Si no, pues nos vemos hasta el jueves. Nos toca puente, entonces disfruten ahí su puente, vayan a pedir dulces y también suerte con su examen. Gracias, profe. Cuídense, Gracias, profesor. descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Su calabrita un 10, sí. Vamos a pensar qué calabrita les damos. O si les damos cuello, ya tienen una calabrita ahí. ¿No? Ahí vemos. No va a estar tan difícil, Lizeth. Ya verás. Mucha suerte. Nos estamos viendo. Hasta luego.